Bien, como les dije, Miguel Ángel Broda, uno de los economistas más prestigiosos del país. Yo lo primero que quiero preguntarle, Miguel Ángel, es si Milei tiene alguna cuestión personal con usted. No tengo la menor idea. Yo no tengo ninguna cuestión con él. Ajá. No. Digo porque por ahí, pero debo anticiparle que en las próximas horas va a salir un elogio de él, de Milei a usted. Dice que aprendió mucho de usted, porque claro, usted fue su primer jefe, ¿no? Bueno, no. Trabajó, fue colaborador mío y la verdad que básicamente no pasaron todos por el estudio, pero inteligencia como la de Milei no tuve ninguno de mis colaboradores. Pero en ese momento, hace 18 años, era muy difícil hacer el salto de por qué estudiamos teoría. Los pragmáticos estudiamos teoría para tratar de entender mejor el laberinto que es la economía de Argentina. Ese puente no se podía hacer, pero bueno, no lo se pudo hacer en ese momento. La persona que me lo mandó, que fue Javier Fickman, que era el economista de HSBC, me dijo, el único que lo puede domar sos vos, y fracasé. Joaquín, Pero fracasé. también cuando trabajaba con usted, ¿era así? Era menos ideológico y menos religioso. Yo me llevé muy bien con él y en el sentido que nos tuvimos que separar, yo lo sentí. Yo le he dado a Milei 4 o 5 papers por día y al día siguiente los había leído y había entendido más de lo que yo había entendido de algunos papers. Así que yo sentí, pero bueno, siguió otro camino. Hasta que fue elegido presidente. ¿Habló alguna vez con usted después que fue presidente? No, yo hablé con él una vez, venían 2 o 3 inversores, 2 inversores muy importantes, y le dije, es la primera vez que voy a tutear a un presidente, y me dijo, obvio, profesor, pero ese es todo el contacto que he tenido, ninguna llamado para conversar un minuto de economía, pero bueno, es un presidente que piensa a lo mejor un poco excesivamente en conspiraciones, porque uno va a hablar con el presidente para tratar de decirle lo que uno piensa y el granito de arena que puede ayudar, y a veces en este caso él piensa que es es algún interés específico. Bueno, la verdad es que los 2 inversores que vinieron quedaron maravillados con Milei, pero él no me dejó entrar a la reunión. Ah, y eso usted fue el promotor de la reunión, pero no. Pero la verdad es que es una celebridad mundial, en parte porque Occidente, cuando Fukuyama dijo que cayó el muro y se terminó la política porque ganó los mercados y ganó la democracia liberal, el fin de la historia, la verdad es que el capitalismo de mercado y la democracia liberal están con muchos problemas en el mundo, especialmente por la distribución del ingreso que se genera, y los grandes empresarios que siempre encuentran que las regulaciones del Estado le hacen disminuir sus utilidades, están enamorados de Milei, porque Milei dice que el Estado es criminal y claramente... ¿Es criminal el Estado? El Estado es absolutamente necesario y es absolutamente necesaria la sociedad. La toma de decisiones del individuo se da en un contexto de sociedad y es claramente... Occidente hoy, a lo mejor tiene en algunos países un Estado demasiado grande, como era el caso de Argentina, pero el Estado es absolutamente necesario para la seguridad, para la justicia, para la defensa de la competencia, bueno, lo vemos en Estados Unidos, para los derechos de propiedad que hacen al core de la mejora del poder de vida de la gente, que es el aumento de productividad, el aumento de inversión por persona ocupada. Y en ese caso Argentina tiene una tragedia. Si por ejemplo usted ve el PBI per cápita de los últimos 12 años,
El de Argentina cayó 11%, el de los vecinos subió 16%, tenemos 27 puntos de diferencia. Si usted mira la productividad, o sea, la gente, cuánto se produce, valor agregado por toda la gente empleada, todos nuestros vecinos subieron en promedio 17%, nosotros caímos 14%. O sea, por persona ocupada producimos 14%. Y aclaremos que los vecinos también, salvo Uruguay, que es una excepción, los vecinos también tuvieron problemas políticos, ¿eh? Pero todos los políticos son iguales en todas partes. Claro. Y Colombia cambió, Perú cambió, Chile, Perú. Brasil, Esto no es un problema. Brasil. Paraguay. Claro. Y claramente tenemos la misma clase política. Tuvimos el resultado, fue una política económica que nunca fue aprobada por la clase dirigente, y hoy tenemos un economista a cargo de la presidencia, y de hecho el ministro de Economía es él, y bueno, es una chance que no tuvimos nunca. ¿Usted imaginó como economista ortodoxo, porque muchos de los economistas ortodoxos yo lo escucho desde hace mucho tiempo diciendo acá hace falta un ajuste de la economía, ¿usted imaginó que iba a haber un ajuste tan profundo de la economía? Mire, yo hace mucho que pienso que tenemos que salir de la decadencia, y una de las causas de la decadencia es nuestra inestabilidad macro. O sea, yo diría, para ser país normal necesitamos una macro ordenada y necesitamos generar las condiciones para crecer, que es atraer inversión y aumentar la competencia, que aumenta la productividad. Lo que ha hecho la administración Milei es extraordinario. Ha hecho un ajuste de magnitud con una herencia de desequilibrios macro que nos llevaba a la hiper y nos llevaba al default, probablemente las dos cosas, que era una crisis de envergadura. O sea, cuando uno juzga los primeros 5 meses, uno ve en todo lo que hizo un progreso fenomenal. Pero la temporada de mejorar o resolver los problemas heredados terminó. Ahora empieza un periodo de transición que no sabemos cuánto va a durar, para llevarnos a ser una economía normal. Yo a veces digo, para que nosotros somos Saturno, sale todo al revés, y bueno, ahora estamos llenando la aplicación para entrar de nuevo a la Tierra. Y ahí sí hay muchas incertidumbres, pero... ¿Cuáles son las más importantes para usted? Mire... Porque, a ver, déjeme que le haga una pregunta concreta. Milei se queja de que usted insiste mucho con la salida del cepo. ¿Es cierto eso? Es cierto, yo creo que hay mucha incertidumbre, pero el éxito... Mire, el haber reducido el gasto público en 30 puntos en términos reales, en 4,85% del PBI, no lo hizo nadie en el mundo. O sea, haber reducido el cuasi fiscal de 10 puntos a 2 y pico como hay en mayo es algo sorprendente. Haber conseguido, él heredó déficits fiscales y cuasi fiscales más déficit externo de 16, 17 puntos del PBI. O sea, era el segundo más grande de la historia argentina, y cuando usted tiene déficit tiene que salir a pedir prestado y a mangar. No, mire, el éxito de lo que ha hecho hasta ahora en términos fiscales, cierta moderación monetaria que se ha perdido en marzo y abril, el hecho de haber canjeado la deuda, que teníamos un montón de vencimientos. Sobre todo en el Banco Central. Así que la verdad es que cuando uno mira o tiene opiniones diferentes al presidente, siempre haciendo fuerza porque le vaya bien, porque claramente las ideas de salir a decadencia y ser estables, el presidente tiene mucha convicción. Ahora no sabemos si tendrá el equipo o tendrá la gestión adecuada. Yo creo que ahora hay incertidumbre. La primera incertidumbre es... el presidente cree que tiene un programa de estabilidad. Programa de estabilidad que ha dado resultados porque ha bajado la tasa de inflación, y la tasa de inflación de mayo será entre 5 y 6%. Pero para ser país normal hay que tener inflación de un dígito al año. Claro.
Y para hacer eso Y un se dígito necesita bajo. un plan de estabilidad que coordine expectativas y que quiebre las diferentes formas de inercia y desinflación y indexación. Y la verdad parece un poco enamorado del programa de estabilidad que nos lleva a 4 o 5 de inflación. El mismo pronóstico del gobierno de 140% de inflación diciembre a diciembre implica una inflación promedio mensual de 4,7 por mes. Es cierto que es menor que la que se tuvo en algún momento, pero es una inflación que deberíamos tener en un año, no en un mes. La segunda incertidumbre que hay es qué política cambiaria y monetaria vamos a hacer que nos permita salir del control de cambios, que es una barbaridad. Ahora, tampoco eso, no tenemos el programa monetario y cambiario. El presidente dice que vamos a una competencia de moneda. Si vamos a una competencia de moneda, lo que tenemos que es fortificar el peso, como en Uruguay, como en Perú, donde se empezó con un alto grado de dolarización y se desdolarizó. Ahora, si usted debilita el peso, le paga tasa de interés muy baja, va a ser, como yo digo, con el enorme respeto por ser fanático, es como si jugara River con Atlanta, el dólar contra el peso. O sea, nosotros tenemos que fortificar la moneda local, nosotros tenemos que tener, si vamos a la competencia de moneda, que no sea un proceso dolarizador. Así que ahí tenemos muchas incertidumbres y tenemos incertidumbres también con relación a la política cambiaria. Uno puede decir, bueno, si hacemos todas las cosas bien, si hacemos las reformas estructurales, vamos a tener siempre un dólar barato. Eso es cierto, pero las reformas estructurales llevan 1 o 2 décadas y por lo tanto no podemos asumir. Fíjese que usted, si la inflación es como piensa el gobierno, y nosotros pensamos básicamente lo mismo, poquito más, nada más. Si la inflación es como piensa el gobierno, a fin de año vamos a tener el tipo de cambio real que el día que subió Milei y asumió que tenía que devaluar 118%. Así que alguna cosa está que nos genera duda. Otra cosa que genera duda es la permanencia del ajuste fiscal. Tenemos muchas cosas transitorias y no tenemos los exitosos en el mundo en la consolidación fiscal. Todos han tenido una reforma del Estado que les permita un Estado un poco más chico, pero mucho más eficiente. Ahora, hay un problema para la sociedad que es la reactivación, que eso no se ve, nadie habla del gobierno de la reactivación. Bueno, algunos de los economistas que dicen tonterías, hablamos de la reactivación. No, digo del gobierno, ahí del gobierno. No, el gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación, pero la sociedad ha sufrido mucho, ha caído mucho el salario real. Nuestro estimado de marzo es que el nivel de actividad es un poco más grande, 6,2, 6,3 de caída con relación a septiembre, porque ya teníamos antes, los últimos meses de la anterior administración, ya la economía caía. Pero yo debo decir que estamos tocando fondo. O sea, en abril y mayo tocamos fondo. La pregunta no es si estamos tocando fondo, si es la segunda quincena o la primera. La pregunta es a qué velocidad recuperamos la economía. Y la verdad que ahí surgen un montón de problemas. Hay algunas situaciones similares, como fue la salida de la convertibilidad. Ahí se tocó fondo en el segundo trimestre del 2002, aunque el año dio menos 10% de caída, en una parte fundamental por las mejoras de las exportaciones netas, o sea, el aumento de la cantidad de exportaciones y la caída de la cantidad de importaciones. Al tener la política cambiaria que tenemos obviamente una cosecha normal, pero las otras fuentes de reactivación están medias hipotecadas. O sea, el salario real puede dejar de caer, pero a lo sumo tendrá una levísima suba. La masa salarial probablemente no suba. Eso implica que el consumo, que es el 70% del PBI, va a crecer poco.
Nosotros creemos que podemos... fíjese que nosotros tenemos una caída del PBI menor al gobierno. El gobierno estima 3,5 de caída y nosotros creemos que la economía va a crecer 3, va a caer 3 o 3,1. O sea, nosotros tenemos mejor pronóstico que el gobierno, pero la verdad es que la recuperación va a ser lenta porque tampoco tenemos un boom de inversiones, tenemos una capacidad ociosa en equipo muy grande, tenemos el costo de la construcción que ha subido más que el precio del bien final, que desestimula inversión en construcción. Así que vamos a tener nosotros creemos que ya estamos tocando fondo, pero vamos a tener una muy lenta recuperación de la economía y es crucial. Déjeme hacerle una última pregunta, mirando en perspectiva. ¿Es optimista con respecto al gobierno de Milei? Mire, por lo que dice, es imposible no ser optimista. O sea, tratar de hacer Argentina macroeconómica estable y crecer y hacer las reformas estructurales para atraer inversión y mejorar la productividad, es imposible no ser optimista. Ahora, es una esperanza. Claramente hay un montón de cosas muy relacionadas a la gestión que todavía no me permiten decir en la primer gobierno del presidente Milei vamos a ser estables macroeconómicamente y él va a iniciar el proceso de reformas estructurales para volver a crecer. Yo creo que el cambio ha sido muy positivo, pero la verdad es que, dicho de manera simple, si yo fuera a España iría a ver al PP, no a Vox. ¿Okay? O sea, yo creo que probablemente nos hemos pasado de un extremo a otro y hay una chance de un pensamiento más moderado, pero la verdad es que no teníamos chance y ahora tenemos una chance. Le agradezco mucho su claridad de siempre, Miguel Ángel. Gracias, Joaquín, por la invitación.